Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. No compres margarina sin escuchar lo que te voy a contar. Hoy en realidad lo que quiero es contaros todo aquello que puede influirnos a la hora de decidirnos por comprar mantequilla o por comprar margarina, porque en generaciones más jóvenes hay muchísimo desconocimiento y en generaciones pues como la mía o incluso un poco anteriores podríamos decir que en algunos casos incluso aversión al consumo de mantequilla, algo que realmente no está justificado. Generaciones anteriores, si es que alguien dura, seguro que consumen mantequilla antes que margarina, porque la margarina podríamos decir que es una grasa sólida de más o menos reciente creación, y ahí ya nos puede indicar un poquito por dónde pueden ir las diferencias. Físicamente, es decir, si yo pongo un bloque de mantequilla aquí y otro bloque de margarina al lado, sin más, a veces puede resultar muy complicado de diferenciarlas, es decir, simplemente con la vista. Si ya las tocamos, por ejemplo, con un cuchillo, podemos darnos cuenta fácilmente que la margarina normalmente es más cremosa, podríamos decir, más fácil de untar, que es una de las razones por las que comenzó a tener éxito también su comercialización. A nivel de color, esto sí, si estamos un poco entrenados, podríamos llegar a diferenciar tonalidades más amarillentas, por ejemplo, en el caso de la mantequilla, y un poco más blanquecinas en el caso de la margarina, pero no siempre es así, porque también depende de lo que utilicemos como base para la elaboración de esa margarina, incluso a veces de técnicas industriales, podríamos decir, de trampear el color original de lo que estamos preparando. Así que eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. A nivel nutricional, evidentemente, son dos productos o dos alimentos completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. A nivel de uso en la cocina, el mismo, es decir, es una grasa sólida que la podemos utilizar para cocinar, la podemos utilizar pues para untar y darle jugosidad, por ejemplo, a un bocadillo, o para lo que se os ocurra, para lo que lo utilicéis vosotros habitualmente. A nivel de palatabilidad, es decir, de sabor, no son iguales tampoco, es decir, el sabor también es totalmente diferente. A nivel calórico, vamos a hacer un repaso así rápido y ahora vamos con las diferencias. A nivel calórico no hay diferencia, apenas, salvo en algunos casos en los que nos podamos encontrar, que es más frecuente en el caso de la margarina que en el de la mantequilla, con productos light o bajos en grasa. Y pensaréis, qué absurdez, ¿verdad? También lo pienso yo, no os penséis que esto es algo raro. Qué absurdez que un producto, un alimento que es prácticamente 100% grasa, sea bajo en grasas, ¿no? ¿Por qué se sustituye esa falta de grasa? Bueno, probablemente por otras sustancias que tecnológicamente mantienen el sabor, la textura y etcétera, pero que no son las propias del aceite, o en ese caso que estamos utilizando para elaborar esa margarina. Vale, ya os estoy dando pistas de cuál es la diferencia, ¿no? La mantequilla lo tenemos clarísimo. ¿Cuál es el origen de la mantequilla? Además se considera un alimento muy poco procesado. El origen de la mantequilla es directamente la leche. Se elabora con grasa láctea. Es decir, si nosotros de la leche pasamos a la nata la batimos, la meneamos mucho para que se compacte. Es decir, si yo cojo nata alta en grasa, de la de montar, y la monto tanto que me paso, al final obtengo mantequilla. Así que podéis prepararlo cualquiera de vosotros en casa con mucha facilidad. Tengo que montarla tanto para que acabe saliendo el suero, y después la lavo y la compacto, es decir, le doy forma, la enfrío y tengo mantequilla. Facilísimo.
creo que no necesita ningún otro componente, es decir, es exclusivamente esa grasa, pero batida durante el tiempo necesario y después pues eliminado o sacado ese exceso de suero que se desprende o que se libera al batir. En el caso de la margarina partimos de una grasa vegetal, de un aceite, que puede ser un aceite de semillas, con gran probabilidad, casi siempre, puede ser de girasol o de maíz, casi siempre suelen ser esos dos aceites los que forman parte de la elaboración de las margarinas, aunque actualmente para mejorar un poquito su calidad nutricional pues se le puede añadir algo de aceite de oliva, aunque las margarinas elaboradas exclusivamente con aceite de oliva también aparecen en algún caso, pero realmente sería otra absurdez. ¿Por qué? Porque tenemos el aceite de oliva que lo podemos utilizar exactamente igual en formato líquido para cocinar, para extender en una tostada o para darle jugosidad a un bocadillo. ¿Para qué quiero un proceso industrial que haga sólido ese aceite de oliva? En mi caso, desde luego, no le veo ningún sentido, aunque existir, existe. No es fácil de encontrar, pero existe. Bueno, en ese caso tendríamos las cualidades nutricionales del aceite de oliva. Evidentemente no aplicamos a este tipo de margarina elaborada exclusivamente, o sea, podríamos decir que es aceite de oliva sólido, sin más, pero vamos a preocuparnos de la calidad nutricional de las margarinas más habituales. En el caso de la mantequilla, tenemos muy claro cuáles son sus componentes: la grasa de la leche, sus propias vitaminas, minerales, calcio, fósforo, vitamina A, vitamina D, podríamos decir que es lo que más abunda. En el caso de la margarina, en cuestión de vitaminas y minerales, bueno, podríamos decir que la vitamina E, por ejemplo, que está presente en semillas o en cereales también, como en el caso del maíz, pero calcio nada, magnesio, fósforo, bueno, algo de fósforo igual sí, algo de potasio, bueno, no sé, realmente nutricionalmente no nos resulta tan interesante. Y pensaréis, pero es que las grasas vegetales son más sanas que las grasas animales. Bueno, pues eso os podría decir que actualmente está en duda, o casi evidenciado que no es así, que realmente depende también de la forma en la que las utilicemos, pero en general las grasas de origen animal, como puede ser la mantequilla, no es tan mala como nos han vendido, sino que evidentemente si nos excedemos en su consumo nos puede resultar perjudicial, pero también la margarina. Pero es que la margarina nos puede resultar perjudicial incluso si no nos excedemos en su consumo. Y ahora os lo explico. Generalmente las grasas animales, como la mantequilla, se asocian al aumento del colesterol. Vale, si yo me paso comiendo mantequilla y muchas otras grasas en mi dieta, es probable que aumente el colesterol, que no siempre pasa, pero podría pasar. Pero se ha visto que ese aumento del colesterol no siempre está asociado al aumento del colesterol malo, al LDL, sino que en algunas ocasiones mejora también el HDL en conjunto con todo el resto de la dieta, ¿vale? No es un único alimento el que nos influye, pero vamos a pensar que en ambos casos llevamos una dieta saludable. En el caso del consumo de margarina o de aceites de semillas, se ha visto que ese aumento del colesterol generalmente está asociado a una reducción, a una disminución del HDL, que es el colesterol bueno. Por lo tanto, el efecto no es igual en un caso que en el otro. La margarina se produce a través de un proceso de hidrogenación, es decir, necesitamos que una grasa líquida se pase a un formato sólido y por lo tanto ese proceso industrial lo que transforma es una grasa cis en una grasa trans. Seguro que eso de cis no sonaba de nada, pero el trans a que sí. Las grasas que actualmente se sabe que son más perjudiciales
a nivel de salud cardiovascular y están presentes en la margarina y prácticamente no están presentes en la mantequilla. Así que ya empezamos a diferenciar, bueno, pues algunas cositas que ya no son tan beneficiosas de esa supuesta grasa vegetal. A nivel de ácidos grasos, las margarinas son muy ricas en ácidos grasos omega 6, las proinflamatorias, que si no se equilibran con suficiente cantidad de omega 3, que es más difícil de conseguir, ¿qué ocurre? Que producen un efecto proinflamatorio en nuestro cuerpo. Como la industria alimentaria sabe que toda la evidencia científica empieza a estar en su contra con esa elaboración de las margarinas, lo que hace 30 años parecía maravilloso, actualmente ya no lo es, según la evidencia científica. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como os he dicho, tratan de mejorar la composición, la elaboración, nuevas técnicas, ¿no?, a la hora de elaborar o de solidificar esos aceites vegetales para poder seguir manteniendo su cuota de mercado. Y es verdad que en los últimos años ha mejorado la composición de las margarinas, pero yo personalmente no os recomendaría nunca priorizar el consumo de margarina por ser vegetal frente a la mantequilla. Si de verdad queréis mejorar la calidad de vuestra dieta utilizando grasas vegetales, tenéis aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas, y olvidaros de la margarina. Y no os digo nada en el caso de la mantequilla, porque evidentemente aquí ya dependerá del total de la dieta, pero es un alimento muy calórico que podemos necesitar controlar. A la hora de mejorar, vuelvo a insistir, aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas, antes también que el consumo de margarina. Hoy digo de mantequilla. Margarina, mantequilla, mantequilla, margarina. Me hago al final un lío con uno y otro, pero creo que está más o menos claro cuál sería la postura o cuál sería hacia dónde nos indica la evidencia científica. De hecho, incluso existen algunos estudios que nos dicen que el consumo de mantequilla es la mejor manera de adquirir vitamina A, por ejemplo, en el caso de los niños o de adultos mayores, porque bueno, pues la otra fuente dietética más grande de vitamina A es el paté, el hígado, y causa bastante rechazo muchas veces su consumo. Por lo tanto, bueno, se ha visto que los niños que consumen mantequilla, bueno, pues tienen mejores cantidades de vitamina A en sus requerimientos, cubriendo sus requerimientos. Así que ahí también tendríamos que esperar a ver, bueno, pues estudios próximos que nos van diciendo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.